Me llamo Antonia Silva, tengo 80 años, y esta es la historia de cómo una sentencia cruel cambió mi vida para siempre. Pero no de la forma que imaginas. Porque cuando tienes mi edad y guardas los secretos que yo guardo, la humillación puede convertirse en el arma más poderosa que hayas tenido. Era un jueves por la tarde, aquí en Sao Paulo, en mi sencillo apartamento de Ipiranga. Estaba preparando un almuerzo especial porque mi hijo Carlos había prometido venir a visitarme con su esposa, Bruna, y mi nieta, Julia. Hacía semanas que no veía a toda mi familia junta, así que sazoné con esmero el pollo asado y preparé ese arroz al horno que a Carlos le encanta desde pequeño. Déjenme contarles un poco sobre mi vida para que entiendan el peso de lo que sucedió esa tarde. Me casé joven, a los 18 años, con un hombre que parecía el príncipe de mis sueños. Tuve a mi hijo, Carlos, a los 25, y durante años creí que vivía la vida perfecta de una familia tradicional brasileña. Pero la vida tiene sus sorpresas amargas. Descubrí que mi esposo me engañaba sistemáticamente, bebía a escondidas y malgastaba nuestro dinero en apuestas. Cuando Carlos tenía 15 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Pedí el divorcio. Era 1999 y en aquel entonces todavía estaba mal visto que una mujer se separara, sobre todo aquí en Brasil. Desde ese momento crié sola a mi hijo. Trabajaba como costurera durante el día y como vendedora de cosméticos por la noche para pagar su educación. Vi crecer a Carlos, graduarse en administración de empresas y forjar una sólida carrera en una empresa multinacional. Fue mi orgullo, mi satisfacción, la prueba de que todos los sacrificios habían valido la pena. Carlos siempre fue un buen hijo. Me llamaba todos los días, venía a almorzar conmigo los fines de semana y me incluía en sus decisiones importantes. Cuando se casó por primera vez, conseguí una nuera cariñosa y, más tarde, a mi nieta, Julia, que ahora tiene 16 años y es la luz de mi vida. Pero su primera esposa murió en un accidente de coche hace 3 años. Carlos quedó devastado y prácticamente me mudé a su casa para cuidar de Julia y apoyarlo en su duelo. Fue un momento muy difícil para toda la familia. Hace 2 años, Carlos conoció a Bruna en una fiesta de empresa. Es una influencer digital, de esas que suben fotos a Instagram y hacen vídeos en TikTok constantemente. Tiene 35 años, es guapa, siempre va impecable y desde el primer día dejó claro que venía de un entorno completamente diferente al nuestro. Al principio, intenté darle una oportunidad. Después de todo, mi hijo merecía volver a ser feliz, y si Bruna lo hacía sonreír, estaba dispuesta a aceptar a cualquiera. Pero pronto me di cuenta de que algo no andaba bien. Bruna empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi casa, mi ropa, mi forma de hablar. Decía cosas como, ¡ay, Antonia! ¡Qué monada de muebles vintage! O, ¡guau! ¿Todavía ven la tele? Siempre con una sonrisa, pero con ese tono condescendiente que duele más que un grito. Entonces empezaron los comentarios sobre mi presencia en sus vidas. Carlos, cariño, ¿tu mamá no cree que ya son demasiado mayores para tomar decisiones? O Antonia, qué bien que te preocupes tanto, pero aquí lo tenemos todo bajo control. Poco a poco, noté que Carlos empezó a visitarme menos. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales. Los almuerzos dominicales se volvieron ocasionales. Y cuando intentaba hablar con él al respecto, siempre decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo, que Bruna lo estaba ayudando a crecer como persona y que necesitaba entender que ahora tenía una nueva familia. Lo que más me dolió fue ver cómo Bruna trataba a Julia. Mi nieta, que estaba en una edad difícil tras perder a su madre, claramente no se sentía cómoda con su madrastra. Bruna siempre comparaba a Julia con las hijas de otras influencers, criticando su ropa, su timidez y sus notas. Ese jueves por la tarde, había preparado un almuerzo especial precisamente porque Carlos me había prometido que hablarían de asuntos familiares importantes. En mi ingenuidad, pensé que por fin me incluirían más en sus vidas. Tal vez incluso me pedirían mi opinión sobre alguna decisión importante. Qué equivocado estaba.
Llegaron con 2 horas de retraso. Bruna entró en mi casa, mirando a su alrededor con esa expresión de disgusto disimulado que también conocía. Carlos parecía tenso, nervioso, como si quisiera terminar la visita rápidamente. Durante el almuerzo, la conversación fue un poco incómoda. Bruna hacía comentarios sarcásticos sobre todo. La comida, qué interesante este condimento casero. La decoración, qué nostálgica es esta habitación. Incluso mi atuendo. Antonia, ¿dónde compras esas blusas? Son tan auténticas. Fue por entonces cuando Carlos se aclaró la garganta y dijo: Mamá, en realidad vinimos aquí hoy porque necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas. Mi corazón se aceleró. Por la seriedad de su tono, supe que no eran buenas noticias. Bruna y yo estamos pensando en mudarnos a un apartamento más grande, empezó. Y también estamos planeando nuevos proyectos, inversiones, ese tipo de cosas. Creemos que quizás sea el momento de, ¿cómo decirlo?, cada uno de nosotros cuidar más de su propia vida. No entendí muy bien a dónde quería llegar con esto, pero Bruna no tenía paciencia para andarse con rodeos. Lo que Carlos quiere decir, Antonia, dijo, dejando el tenedor con fuerza, es que tienen una relación muy dependiente. Llamas todos los días, quieres saberlo todo, te metes en nuestras decisiones. Eso no es sano para un hombre de su edad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Bruna, solo me importas tú. Eso hacen las madres. Pero ese es precisamente el problema, estalló. ¿No entiendes que Carlos ya es grande? ¿Que ya no necesita a mamá para todo? Te aferras a él como si fuera un niño eterno. Carlos debería haberme defendido en ese momento. Debería haberme dicho que siempre he respetado su independencia, que nunca me he entrometido en nada, que solo quería estar presente en la vida de mi familia. Pero permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato. Fue entonces cuando Bruna se levantó de la mesa, me miró a los ojos con un desprecio que nunca olvidaré y gritó: Antonia, no vales nada. Solo eres una vieja inútil que se interpone en nuestras vidas. Tienes que dejar de aferrarte a Carlos y aceptar que ya no tienes lugar en nuestra familia moderna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia tenía lágrimas en los ojos. Carlos seguía mirando su plato como un cobarde. Y entonces hizo algo que nunca pensé que mi hijo haría. Levantó la cabeza, me miró a los ojos y dijo: Bruna tiene razón, mamá. Tienes que aceptar que ya no tienes cabida en nuestra vida moderna. Necesitamos espacio para crecer. En ese momento me sentí como si hubiera estado criando a un extraño durante 45 años. Se fueron de mi casa sin siquiera darme un abrazo de despedida. Julia susurró: Lo siento, abuela, antes de que su madrastra se la llevara a rastras. Me quedé allí, sola en mi sala, mirando la mesa puesta con tanto cuidado, la comida que había preparado con tanto amor, sintiendo el peso de esas palabras: no vales nada. Pero ¿sabes lo que no sabían? ¿Sabes lo que Bruna y Carlos jamás imaginaron? Que he guardado una libreta roja en el fondo de mi armario durante décadas. Una libreta llena de secretos que pueden destruir vidas y reconstruir otras. Una libreta que demuestra que valgo mucho más de lo que cualquiera de ellos jamás soñó. Esa noche, por primera vez en 30 años, abrí ese cuaderno. Y tomé la decisión que cambiaría el destino de toda mi familia. Porque a veces, cuando no vales nada a los ojos de quienes deberían amarte, descubres que vales todo a los ojos de la verdad. Y mi verdad quedó escrita en ese cuaderno rojo. La guerra había comenzado, y no tenían idea de lo que se avecinaba. Esa noche, después de que se fueran de mi casa, me senté en el sillón de la sala durante horas, simplemente mirando la mesa aún puesta, sintiendo el eco de esas crueles palabras: no vales nada. Pero a medida que avanzaba la noche, algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor se estaba convirtiendo en determinación. A las 3 de la mañana, me levanté y fui a mi habitación. Abrí el antiguo armario de madera que mi difunto esposo había hecho hacía décadas. Saqué la ropa del fondo y saqué una caja de zapatos polvorienta que había estado escondida detrás. Dentro de la caja había un cuaderno rojo de tapa dura,
con más de 200 páginas escritas a mano con mi pulcra caligrafía. Un cuaderno que comencé a escribir en 1994 y que he cuidado durante casi 30 años. Un cuaderno que contenía secretos que podrían sacudir los cimientos de varias familias de Sao Paulo. Quizás te preguntes, ¿por qué una ama de casa empezaría a documentar secretos familiares? La respuesta está en un descubrimiento que hice en 1994, cuando Carlos tenía solo 16 años. Era sábado por la tarde. Estaba limpiando la oficina de mi entonces marido cuando encontré un cajón mal cerrado. Dentro había cartas, fotografías, recibos de hotel y de transferencias bancarias. Mi marido no solo me engañaba, sino que llevaba años viviendo una doble vida. Pero lo que más me impactó no fue la evidencia de la traición. Era una carta de una mujer llamada Elena, quien decía estar embarazada y solicitaba el reconocimiento de la paternidad. La carta estaba fechada en 1975, el mismo año en que nació Carlos. En ese momento, sentada en el suelo de la oficina con esos papeles en las manos, mi mundo se derrumbó y una terrible pregunta empezó a martillarme en la cabeza. ¿Y si Carlos no era el hijo de mi marido? ¿Y si la fecha de concepción que había calculado estaba mal? Fue entonces cuando empecé a recordar detalles que había decidido olvidar. En 1974, atravesaba una etapa muy difícil en mi matrimonio. Mi esposo viajaba constantemente por trabajo, dejándome sola durante semanas. Fue durante una de estas ausencias que conocí al doctor Enrique Campos. El doctor Enrique era médico y tenía una clínica privada aquí en Sao Paulo. Acudí a él debido a una anemia grave que me estaba debilitando mucho. Era un hombre elegante, educado y atento, todo lo contrario a mi esposo. Durante los 3 meses de tratamiento, forjamos una amistad que se profundizó. Tuvimos una relación breve, de apenas unas semanas a finales de 1974. Yo estaba vulnerable y necesitada, y él me ofreció el cariño que no recibía en casa. Cuando descubrí que estaba embarazada, asumí automáticamente que era de mi esposo, quien acababa de regresar de un viaje. Nunca le conté a nadie sobre el doctor Enrique, ni a él, ni a mi esposo, ni a Carlos. Guardé ese secreto como un peso que llevé sola durante décadas. Pero esa tarde de 1994, mirando esos papeles, empecé a hacer cálculos. Las fechas coincidían perfectamente. Charles bien podría ser hijo del doctor Henry, no de mi marido. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambió mi vida. Comencé a documentarlo todo. Si había guardado un secreto tan grande sin darme cuenta, ¿cuántos otros secretos me rodeaban? ¿Cuántas verdades se ocultaban en las familias que conocía? Compré ese cuaderno rojo y empecé a escribir. Primero, documenté mi propia historia con el doctor Enrique, incluyendo fechas, lugares y detalles que podrían ser importantes en el futuro. Después, empecé a prestar atención a las conversaciones que me rodeaban. Te sorprendería lo que la gente revela cuando cree que nadie les presta atención. Durante años, he frecuentado salones de belleza, filas bancarias, reuniones escolares de Carlos, fiestas familiares, siempre escuchando, siempre observando, siempre tomando notas. En el cuaderno, documenté casos de infidelidad de vecinos, planes de evasión fiscal de conocidos, casos de violencia doméstica silenciados, herencias ocultas, hijos de padres indocumentados y empresarios con negocios ilegales. Una auténtica enciclopedia del lado oscuro de la clase media paulista. Pero lo que más me impresionó fue cómo la gente me confiaba sus secretos. Me consideraban una ama de casa común y corriente, inofensiva y discreta. Se sentían cómodos confiando en mí, contándome cosas que jamás contarían a nadie. Y lo anotaba todo. Con el tiempo empecé a notar patrones. Familias enteras construidas sobre mentiras. Fortunas construidas sobre el crimen. Matrimonios unidos por el chantaje emocional. Y en el centro de todo, siempre había mujeres como yo, invisibles, infravaloradas, consideradas insignificantes. En 2010 descubrí que el doctor Enrique se había convertido en un empresario muy exitoso.
había expandido su negocio más allá de la medicina y se convirtió en propietario de una cadena de clínicas privadas y varias empresas de tecnología médica. Era muy rico, muy influyente y muy soltero. Nunca se había casado oficialmente, ni había tenido hijos. Me enteré de esto por una revista de negocios que leí en el consultorio del médico. Había un artículo sobre los empresarios más ricos de Sao Paulo y allí estaba el doctor Enrique Campos, de 75 años, con una fortuna estimada en 50 millones y sin herederos directos. En ese momento, un pensamiento aterrador y a la vez tentador cruzó mi mente. ¿Y si le contaba a Carlos sobre la posibilidad de que fuera hijo del doctor Enrique? ¿Y si nos hacíamos una prueba de ADN? ¿Y si descubríamos que Carlos era el heredero de una fortuna? Pero siempre descarté la idea. Carlos era exitoso, feliz con su familia, construyendo su propia vida. ¿Por qué alterar todo eso con una verdad que podría destruir su identidad? Además, también había documentado a la propia familia del doctor Enrique. Sabía que tenía vínculos con políticos corruptos, que algunas de sus empresas se utilizaban para el lavado de dinero y que había estado involucrado en escándalos silenciados por los medios de comunicación. Si Carlos fuera realmente su hijo, heredaría no solo una fortuna, sino también un complejo legado moral. Durante todos estos años, el cuaderno rojo fue mi confidente silencioso. Siempre que me sentía pequeño, insignificante, invisible, lo abría y recordaba que contenía información que podía cambiar el destino. Era mi seguro de vida, mi garantía de que si alguien alguna vez intentaba destruirme, tendría una forma de defenderme. Y ahora, después de las crueles palabras de Bruna, después de ver a mi propio hijo despreciarme, supe que había llegado el momento de utilizar todo lo que había acumulado durante 3 décadas. Sentado en mi cama, con la libreta abierta en el regazo, comencé a revisar la información que tenía sobre Bruna. Sí, porque desde que entró en la vida de Carlos, había empezado a investigarla discretamente, y lo que descubrí fue devastador. Bruna no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Fabiana Santos y tenía un historial de relaciones problemáticas con hombres mayores y exitosos. Había estafado financieramente al menos a 2 empresarios antes de conocer a Carlos. Tenía deudas enormes con tarjetas de crédito que le ocultó a mi hijo. Y, peor aún, estaba planeando una estafa contra la misma familia que acababa de formar. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Durante 30 años, no había sido más que un observador silencioso, un paciente coleccionista de verdades incómodas. Pero esa mañana, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a ser la Antonia inútil, iba a ser la Antonia que lo sabía todo. Y el primer paso sería averiguar de una vez por todas si Carlos era realmente el hijo del doctor Enrique. Porque si lo fuera, mi hijo no sería solo el heredero de una costurera jubilada que nos arruinó la vida a todos. Fue heredero de un imperio de 50 millones de reales. Al día siguiente, haría la primera llamada que pondría en marcha mi plan. Una llamada que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de toda mi familia. Porque a veces, cuando guardas secretos durante suficiente tiempo, se convierten en las armas más poderosas que podrías tener. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido en años. Solo había dormido 3 horas, pero tenía la mente más despejada que nunca. Me preparé café, me senté a la mesa de la cocina con mi libreta roja abierta y empecé a planificar mi investigación. Lo primero que necesitaba era confirmar que el doctor Enrique Campos seguía vivo y dónde encontrarlo. Tomé mi viejo celular y llamé al número que había anotado años atrás para su clínica principal. «Clínicas Campos, buenos días», respondió una recepcionista con voz joven. «Buenos días», respondí intentando sonar natural. «Quisiera programar una cita con el doctor Enrique Campos. Es para un chequeo general». «Señora, lamento informarle, pero el doctor Enrique falleció hace 6 meses. Puedo programar una cita con otro médico de la clínica». Mi corazón se aceleró. ¿Había muerto? «Disculpe, ¿puede darme más información? Fui paciente suyo». «Por supuesto, señora.
El doctor Enrique falleció en octubre del año pasado por complicaciones cardíacas. Fue muy repentino. Toda la clínica quedó conmocionada. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El doctor Henry había fallecido. Esto lo cambió todo. Si Carlos era realmente su hijo, había perdido la oportunidad de conocer a su padre biológico. Pero también significaba que, si había una herencia, estaría disponible para los herederos que pudieran demostrar parentesco. Necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esta investigación sola. Recordé un anuncio que vi en el periódico hace unas semanas para un investigador privado especializado en casos familiares. Revolví entre los montones de periódicos viejos que conservo para reciclar hasta que encontré el anuncio. Doctora Patricia Méndez, investigaciones familiares, paternidad, herencias, absoluta discreción. Llamé al número que aparece en el anuncio. El consultorio de la doctora Patricia, respondió una voz femenina profesional. Buenos días. Quisiera programar una consulta sobre un caso de investigación de paternidad. Perfecto. La doctora Patricia puede atenderte hoy a las 2 p.m. ¿Me das tu nombre? Antonia Silva. Genial, doña Antonia. La dirección es Rua Augusta, 1245, habitación 808. Hasta pronto. Pasé la mañana preparándome y repasando todo lo que sabía sobre el doctor Enrique. En mi cuaderno encontré la página donde había anotado cada detalle de nuestra relación. Fechas en las que nos conocimos, lugares que visitamos, conversaciones que tuvimos, características físicas suyas que Carlos podría haber heredado. A las 2 p.m. en punto, estaba en la consulta de la doctora Patricia. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo castaño recogido en un moño, gafas y vestida con profesionalidad. Su despacho era moderno, con diplomas en la pared y una estantería llena de libros de derecho de familia. Doña Antonia, dijo, ofreciéndome una silla cómoda. Cuénteme sobre su caso. Respiré hondo y comencé a contarle toda la historia. Mi relación con el doctor Enrique en 1974. El descubrimiento de que había muerto siendo rico y sin herederos. La sospecha de que Carlos pudiera ser su hijo. Le mostré las páginas relevantes de mi cuaderno. La doctora Patricia escuchó todo con atención profesional, tomando notas en un bloc. Doña Antonia, dijo cuando terminé, este es un caso muy interesante. Primero necesito confirmarlo. El doctor Enrique realmente falleció sin dejar testamento ni herederos reconocidos. Su fortuna lleva 6 meses en trámite judicial, a la espera de posibles herederos. Mi corazón se aceleró. ¿De cuánto estamos hablando? Según mis contactos en el foro, la herencia neta después de impuestos ronda los 50 millones de reales. Esto incluye clínicas, empresas, inmuebles e inversiones. 50 millones de reales. Mi hijo, que me llamó vieja inútil, podría heredar 50 millones de reales. Pero, continuó la doctora Patricia, para poder afirmar algo, necesitaríamos demostrar parentesco mediante pruebas de ADN. El problema es que el doctor Enrique fue incinerado, así que necesitaríamos material genético de sus familiares cercanos, o bien convencer a un juez para que exhumara material biológico que pudiera haber estado almacenado en un hospital. ¿Y es posible hacer eso? Sí, es posible. El doctor Enrique era médico, así que es probable que donara sangre o que haya muestras suyas en laboratorios. Pero será un proceso complicado y costoso. ¿Qué tan caro? Para una investigación completa, incluyendo registros en notarías, hospitales, laboratorios y abogados especializados en herencias, estaríamos hablando de unos 20.000 reales. 20.000 reales. Era casi todo mi fondo de emergencia. Pero si Carlos realmente era el hijo del doctor Enrique, sería la mejor inversión de mi vida. Doctora Patricia, hay algo más que necesito investigar, dijo, abriendo otra página del cuaderno. Mi nuera, Bruna. Sospecho que no es quien dice ser. Le mostré las notas que tenía sobre las inconsistencias en la historia de Bruna. Apellidos diferentes en documentos que había visto,
referencias a trabajos que no coincidían con las fechas, comentarios sobre lugares en los que supuestamente había vivido, pero que parecía no conocer. Murmuró la doctora Patricia, repasando mis notas. Tiene buen ojo para la investigación. Estos detalles son realmente sospechosos. Puedo hacer una búsqueda completa sobre ella también, incluyendo antecedentes penales, deudas, demandas y relaciones previas. ¿Cuánto costaría? Unos 5,000 más. En total, 25,000 reales para las 2 investigaciones. Era mucho dinero para mí, pero sabía que no tenía otra opción. Hagámoslo. Perfecto, pero primero necesito que me traigas algunos documentos. El certificado de nacimiento de Carlos, tus propios documentos, cualquier cosa que tengas del doctor, Enrique y, si es posible, algunos objetos personales de Bruna que puedan contener su ADN. Regresé a casa con la cabeza llena de planes. 25,000 reales era mucho dinero, pero si mis sospechas eran ciertas, Carlos podría heredar 2,000 veces esa cantidad. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui al banco y retiré todo mi fondo de emergencia. Eran 30,000 reales que había ahorrado durante décadas, centavo a centavo de mi jubilación. Esa noche llamé a Julia. Era la única persona de la familia que aún me trataba con cariño. «Hola, abuela», respondió con esa voz dulce de siempre. «¿Cómo estás?» Estaba muy disgustada por lo que pasó ayer. «Estoy bien, hija mía. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Julia, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, abuela, lo que sea. ¿Puedes venir a visitarme mañana?» «¿Solo? ¿Sin decírselo a tu padre ni a Bruna?» «Sí, puedo. Solo tengo clase por la mañana, puedo ir por la tarde». «¿Pero por qué tanto secretismo?» «Porque la abuela descubrió algunas cosas muy importantes sobre nuestra familia, cosas que podrían cambiarlo todo». 2 semanas después, la doctora Patricia me llamó con los primeros resultados. «Doña Antonia, tenemos noticias importantes sobre ambos casos». Mi corazón se aceleró. Adelante. En primer lugar, sobre el doctor Enrique. Pudimos localizar muestras de sangre suyas en el laboratorio del Hospital Sirio-Libanés, donde se realizaba controles anuales. El material está preservado y puede utilizarse para pruebas de ADN. ¿Y qué pasa con Bruna? Doña Antonia, los hallazgos sobre su nuera son impactantes. Su verdadero nombre es Fabiana Santos. Tiene un extenso historial delictivo: fraude, falsedad ideológica y malversación de fondos. Ha estafado al menos a 4 hombres en los últimos 10 años, siempre siguiendo el mismo patrón. Seduce a hombres exitosos, se casa rápidamente y luego desaparece con su dinero y sus bienes. Sentí una mezcla de satisfacción y preocupación. ¿Y está estafando a Carlos? Peor aún. Descubrimos que abrió cuentas bancarias a nombre de Carlos sin su conocimiento, solicitó préstamos usando su información y está desviando dinero de su cuenta conjunta a una cuenta en el extranjero. Dios mío, hay más. No trabaja como influencer. Usa las redes sociales como fachada para atraer nuevas víctimas. Y descubrimos que planea desaparecer con todo pronto. Ya compró pasajes al extranjero. En ese momento comprendí que había 2 batallas que librar: salvar a Carlos de un estafador y revelar que podía ser heredero de una fortuna. «Doctora Patricia», dijo con fría determinación, «quiero que acelere el proceso. Tengo la sensación de que el tiempo se acaba». «Entendido. En 1 semana tendremos los resultados del ADN y todas las pruebas contra Fabiana. Entonces podremos actuar». Cuando colgué el teléfono, miré el cuaderno rojo en mi escritorio y sonreí por primera vez en semanas. Bruna me había llamado vieja inútil que no vale nada. No sabía que estaba a punto de destruir por completo su vida de mentiras y, al mismo tiempo, convertir a mi hijo en multimillonario. La venganza sería aún más dulce de lo que había imaginado. 1 semana después de la llamada de la doctora Patricia, estaba en su consultorio para recibir el informe completo sobre Bruna, o mejor dicho, Fabiana Santos. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. «Señora Antonia», dijo la doctora Patricia, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa, «esta mujer
es una delincuente profesional. Lo que le está haciendo a su hijo es exactamente el mismo patrón que aplicó a sus víctimas anteriores. Abrí la carpeta y comencé a leer los documentos. Era como leer un manual sobre cómo destruir una familia. Fabiana Santos, de 35 años, de Recife. Su historial delictivo comenzó a los 22 años con estafas menores, cheques sin fondos, tarjetas de crédito clonadas y falsificación de documentos. Con el tiempo evolucionó hacia estafas más sofisticadas. Conseguir hombres exitosos a través de redes sociales y aplicaciones de citas. Mira esta lista, dijo la doctora Patricia señalando una página. Estas son sus víctimas confirmadas de los últimos 10 años. Leí los nombres y sentí escalofríos. Un empresario de Sao Paulo perdió $200.000. Un abogado de Brasilia perdió $150.000 y su reputación quedó destruida cuando ella inventó una denuncia por acoso en su contra. Un médico de Río de Janeiro perdió $300.000 y casi pierde su consulta por las deudas que ella contrajo en su nombre. ¿Cómo puede hacer esto una y otra vez?, pregunté. Es muy buena en lo que hace. Estudiaba a sus víctimas durante meses antes de acercarse a ellas. Crea perfiles falsos en redes sociales, inventando una imagen perfecta para cada tipo de hombre que quiere conquistar. En el caso de Carlos, se presentó como una influencer digital independiente y exitosa porque sabía que impresionaría a un hombre de su edad. La doctora Patricia me mostró capturas de pantalla de los perfiles falsos de Bruna en redes sociales. Fotos profesionales, publicaciones sobre estilo de vida, viajes caros, productos de lujo, todo era un montaje. Los viajes que publica provienen de fotos de archivo compradas en línea. La ropa de diseñador es alquilada o prestada. Los restaurantes caros donde cena son solo oportunidades para tomar fotos. Va, toma las fotos y se va sin consumir nada. ¿Y los seguidores? Comprada. Tiene 50.000 seguidores, pero solo el 2% son personas reales. El resto son bots. Seguí leyendo el informe y descubrí algo que me enfureció. Bruna documentaba todo sobre la vida de Carlos. Tenía acceso a sus contraseñas, fotografiaba documentos importantes cuando él no veía y anotaba información sobre cuentas bancarias, inversiones y activos. Está sentando las bases para desaparecer con todo, explicó la doctora Patricia. El patrón es siempre el mismo. Se casa rápidamente para tener acceso legal a los bienes de su esposo. Pasa unos meses recopilando información y transfiriendo dinero discretamente, y luego inventa una crisis de pareja para justificar el divorcio y llevarse la mitad de todo. Pero en el caso de Carlos hay algo diferente. Continuó pasando página. Descubrió que su madre es dueña de su propia casa y tiene ahorros. Por eso te presiona para que te separes de la familia. También quiere acceder a tus bienes. Sentí una furia fría subirme al pecho. No bastaba con estafar a mi hijo, también quería robarme. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Desde antes de conocer a Carlos. Mira. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones recuperadas del teléfono de Bruna. Intercambiaba mensajes con un cómplice, alguien que la ayuda a investigar a las víctimas. Hay conversaciones donde dice que había pescado un pez gordo y que esta vez iba a hacer la estafa perfecta. Los mensajes fueron impactantes. Este Carlos es perfecto. Un viudo vulnerable y exitoso, con una hija adolescente a la que puedo usar para chantaje emocional si lo necesito. Y su madre tiene una casa en Ipiranga que debe valer unos $400.000. La anciana es el único obstáculo, pero solo es una jubilada. Iré aislando a Carlos de ella poco a poco. En 6 meses estará fuera de escena. El plan es casarnos en 1 año, tener acceso total a sus cuentas, transferir todo al extranjero y luego fingir que descubrí que me engañaba para poder solicitar el divorcio y quedarme con la mitad. Cada línea que leía era como un cuchillo. Esta mujer había calculado fríamente la destrucción de mi familia. Y hay más, dijo la doctora Patricia mostrándome extractos bancarios. Ya empezó a robar. Mira estos retiros y transferencias de las cuentas de Carlos. En los últimos 3 meses,
Bruna había retirado más de 80.000 de las cuentas de Carlos mediante pequeños retiros y transferencias a cuentas fantasma. Carlos ni siquiera se había dado cuenta de que este dinero había desaparecido. ¿Cómo consigue ella acceder a sus cuentas? Aplicaciones bancarias en su celular. Ella tiene sus contraseñas y realiza transacciones mientras él duerme o trabaja. Pequeñas cantidades que pasan desapercibidas. ¿Y no ve las declaraciones? Ella intercepta el correo del banco. Toma los extractos antes de que él los vea y desecha los que muestran transacciones sospechosas. Me indignó, pero también me impresionó el nivel de organización de la operación. Fabiana no era una estafadora aficionada, era una profesional. Doctora Patricia, ¿qué podemos hacer para proteger a Carlos? Primero, alertar al banco para que bloquee las transacciones sospechosas. Segundo, reunir todas las pruebas para una denuncia penal. Tercero, preparar un careo controlado donde la obliguen a confesar delante de él. Y cuando se entere que la están investigando, por eso debemos actuar rápido. Ya ha reservado los billetes a Lisboa para la semana que viene. Probablemente esté planeando hacer su último truco y desaparecer. En ese momento sonó mi celular. Era Julia. «Abuela», dijo con voz preocupada. «Necesito decirte algo. Bruna estuvo revisando tus cosas hoy». «¿Qué quieres decir, hija mía?» «Papá se fue a trabajar y ella dijo que iba a tu casa a comprar unos souvenirs que le habías prometido». Me pareció extraño y la seguí. «Abuela, no compró ningún souvenir. Estaba fotografiando tus documentos, revisando tus papeles e incluso abrió tu joyero». Se me heló la sangre. Bruna estaba en mi casa, sola, revolviendo mis cosas. «Julia, ¿dónde está ahora?» «Sigue ahí. Dije que iba a organizarte algunas cosas». «Hija mía, ¿puedes salir de casa discretamente y venir a buscarme? Necesito tu ayuda». «Sí, puedo, abuela. ¿Dónde estás?» 10 minutos después, Julia estaba en la consulta de la doctora Patricia. Mi nieta escuchó todo sobre la verdadera identidad de Bruna con una mezcla de asombro e indignación. «Abuela, siempre supe que algo andaba mal con ella», dijo Julia. «La forma en que te trataba, la forma en que aislaba a papá de todos, la forma en que fingía ser amable conmigo, pero siempre hacía comentarios desagradables cuando él no estaba». «Julia», dijo la doctora. «Patricia, necesitamos tu ayuda para proteger a tu padre. ¿Estarías dispuesta a usar tu celular para grabar algunas conversaciones con Bruna?» «Por supuesto. Cualquier cosa con tal de sacar a esa víbora de nuestra familia». Esa tarde, tramamos un plan. Julia volvería a casa e intentaría que Bruna revelara sus verdaderos planes grabándolo todo. Mientras tanto, yo llamaría a Carlos para intentar concertar una reunión urgente con él. Pero cuando llegamos a mi casa, nos encontramos con una escena que me enfureció. Bruna lo había puesto todo patas arriba. Los cajones estaban abiertos, los documentos estaban desperdigados, incluso mi colchón estaba fuera de lugar. Y lo peor de todo, habían descubierto el escondite donde guardaba el cuaderno rojo. La caja de zapatos estaba en el suelo, vacía. Bruna había robado mi cuaderno de secretos. «Abuela», dijo Julia, cogiendo un trozo de papel de la mesa de la cocina, «dejó una nota». Leí la nota con manos temblorosas. «Antonia, creí que podrías investigarme». «Bueno, yo también sé investigar. Tu libretita roja está conmigo. Si intentas hacerme daño, la quemaré e incluso inventaré que estás senil y necesitas hospitalización. Carlos está casi convencido de que te estás volviendo loca. Acepta que perdiste y sal de nuestras vidas, Bruna». En ese momento, sentí que lo había perdido todo. 30 años de secretos recopilados, incluyendo la evidencia sobre la paternidad de Carlos, estaban en manos de mi enemigo. Pero entonces, recordé algo que me hizo sonreír. Bruna había robado el cuaderno, pero no sabía que yo había hecho copias de todas las páginas importantes. Además, desconocía la investigación de la doctora Patricia y las pruebas criminales que ya teníamos en su contra. Ella pensó que había ganado la guerra, pero en realidad me había dado la motivación final que necesitaba para destruir completamente su vida.
Doctora Patricia, dijo con fría determinación, cambio de planes. Ya no intentaremos proteger a Carlos discretamente. Lo expondremos todo públicamente y destruiremos a esta mujer de una vez por todas. La guerra había alcanzado un nuevo nivel y Bruna no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche, tras descubrir que Bruna me había robado el cuaderno, no pude dormir ni un minuto. No era miedo lo que sentía, sino una rabia fría y calculada que me dio una claridad mental que no había sentido en décadas. Esta mujer había cometido el error fatal de subestimar a una anciana de 80 años que ya no tenía nada que perder. A las 6 de la mañana llamé a la doctora Patricia. Doctora Patricia, ¿puede venir temprano a mi casa hoy? Tenemos que agilizarlo todo. Bruna me obligó. Una hora después, estaba en la mesa de mi cocina con una carpeta llena de documentos y una computadora portátil. Señora Antonia, tengo una mala y una buena noticia. La mala es que robó su cuaderno y planea usarlo en su contra. La buena es que anoche recibimos los resultados del ADN. Mi corazón se aceleró. Y Carlos es hijo del doctor Enrique. Compatibilidad del 99,7%. No hay ninguna duda. Cerré los ojos y sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque tenía razón. Tristeza porque Carlos nunca conocería a su padre biológico. Esto significa que Carlos es el heredero legítimo de aproximadamente 50 millones. Ya tengo toda la documentación preparada para presentar una solicitud de reconocimiento de paternidad post-mortem ante el tribunal. ¿Qué pasa con las pruebas contra Bruna? Lo tengo todo. Documentos que prueban la identidad falsa, extractos de las transferencias fraudulentas, conversaciones grabadas con cómplices, un historial criminal completo. Es suficiente material para arrestarla y anular cualquier derecho que pueda tener sobre los bienes de Carlos. Respiré hondo. Era el momento de la decisión final. Doctora Patricia, quiero hacer esto de la manera más impactante. No solo quiero salvar a Carlos y recuperar el dinero. Quiero que esta mujer pague públicamente por todo lo que ha hecho. ¿Qué tienes en mente? Quiero organizar una transmisión en vivo, por internet. Invitaré a toda la familia, amigos e incluso a la prensa. Voy a revelarlo todo. ¿Quién es realmente Bruna? Los delitos que cometió y la revelación sobre la paternidad de Carlos. La doctora Patricia me miró con admiración. Señora Antonia, eso sería devastador para ella, pero también arriesgado. Podría intentar revertir la situación, inventar cosas sobre usted. Que lo intente. Tengo 80 años, doctora Patricia. Ya no tengo tiempo para subterfugios. Quiero justicia completa y pública. ¿Y cómo planeas hacer esta transmisión? Fue entonces cuando sonreí. Julia me ayudará. Entiende bien de Internet y las redes sociales. Usaremos las armas de Bruna contra ella. Pasamos toda la mañana planeando cada detalle. La doctora Patricia preparó una presentación con todas las pruebas, organizadas cronológicamente y de forma dramática. Escribí un guión de lo que diría, incluyendo la revelación final sobre la herencia. Por la tarde, Julia vino a visitarme, como habíamos quedado. «Abuela», dijo nada más entrar. «Bruna se ha estado comportando de forma muy extraña. Desde ayer, no ha parado de susurrar por teléfono, haciendo llamadas misteriosas. Y esta mañana le dijo a papá que ustedes dos tuvieron una conversación definitiva y que finalmente acordaron dejar sus vidas». «Qué mentirosa», murmuré. «Julia, necesito decirte algo que te cambiará la vida para siempre». Le conté todo a mi nieta, sobre el doctor Enrique, sobre la prueba de ADN, sobre la herencia de 50 millones de dólares. Julia se quedó sin palabras. «Abuela, ¿eso significa que papá es rico?» «Muy rica. Y también significa que eres nieta de un hombre que construyó un imperio médico en Sao Paulo. El doctor Enrique tenía hospitales, clínicas y empresas de tecnología médica. Pero ¿por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no estaba segura, hija mía. Y porque tu padre era feliz, construyendo su propia vida. ¿Por qué alterar todo eso por una simple sospecha? Y ahora todo ha cambiado.
Bruna ha demostrado quién es realmente y ha llegado el momento de mostrarle quién soy yo realmente. Le expliqué mi plan a Julia. Estaba emocionada y un poco asustada a la vez. Abuela, esto va a ser épico. ¿Pero estás segura? Una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Julia, esta mujer me llamó vieja inútil que no vale nada. Me robó mi cuaderno de secretos. Le está robando a tu padre. Planeaba robarme a mí también. No me dejó otra opción. Julia tomó su teléfono y empezó a configurar la transmisión en vivo. Abuela, voy a crear un evento en Instagram y Facebook. Podemos enviar invitaciones a toda la familia, a los amigos de papá e incluso a los periodistas. ¿Qué quieres decir con periodistas? Oye, abuela, esto va a ser un bombazo. Mujer de 80 años expone a un estafador que robó a su familia y revela una herencia millonaria en directo. A los periódicos les va a encantar esta historia. Pasamos el resto de la tarde preparándolo todo. Julia creó un perfil temporal en redes sociales titulado La verdad sobre Bruna Silva, transmisión familiar especial. Envió invitaciones a más de 50 personas, familiares, amigos de Carlos, sus compañeros de trabajo, vecinos e incluso algunas personas influyentes que aparecían en mi cuaderno de secretos. Abuela, como título del concierto, ¿qué tal? No vales nada, pero yo lo sé todo. Fue perfecto. Programamos la transmisión para el domingo a las 7 p.m. Esto nos dio 2 días para finalizar los preparativos y asegurar la presencia de Carlos. El viernes llamé a Carlos. Mamá, respondió con ese tono frío que había adoptado. Pensé que habíamos dejado claro que... Carlos, lo interrumpí. Necesito hablarte de algo muy serio, algo que concierne a tu futuro y al de Julia. Mamá, no quiero más drama. Bruna me dijo que hablaron y que por fin entendieron. Carlos, si no vienes a mi casa el domingo a las 7 p.m., te arrepentirás toda la vida. Tengo información sobre tu familia, sobre tu pasado, sobre cosas que cambiarán tu realidad por completo. Hubo un largo silencio. ¿Qué tipo de información? Información que no puedo compartir por teléfono. Pero te garantizo una cosa. Después del domingo, nunca más volverás a mirarme como una vieja inútil. Madre. Carlos, puedes traer a Bruna si quieres. De hecho, insisto en que la traigas, porque lo que tengo que decir también le concierne a ella. El sábado recibí una llamada inesperada. Era un periodista de TV Globo. Señora Antonia, soy de la redacción del Jornal Nacional. Recibimos información sobre una transmisión en vivo que realizará mañana sobre un caso de fraude y herencias millonarias. ¿Podría darnos más detalles? ¿Cómo se filtró la noticia tan rápido? Entonces recordé. Julia había enviado invitaciones a personas influyentes de la ciudad. Una de ellas debió haber filtrado la información a la prensa. Sí, puedo, respondí. Mañana a las 7 p.m. desenmascararé públicamente a un delincuente que estafa a familias en São Paulo. Y también revelaré información sobre una herencia de 50 millones de reales que ha estado oculta durante décadas. ¿Aceptarías una entrevista antes de la emisión? No. Todo se revelará en directo mañana. Pero puedes enviar un equipo para que lo siga. Cuando colgué, Julia se estaba riendo. Abuela, ha sido noticia. Ya se está compartiendo el evento en redes sociales. Más de 500 personas han confirmado su asistencia. 500 personas. Mi venganza sería mucho más pública de lo que había soñado. El domingo por la mañana recibí una llamada enojada de Bruna. Antonia, ¿qué es esa tontería de la transmisión en vivo? ¿Te has vuelto completamente loca? Bruna, respondí con gélida calma. O mejor dicho, Fabiana Santos de Recife, esta noche vas a descubrir quién se volvió realmente loca. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Como usted, ¿cómo sé tu verdadero nombre? ¿Cómo sé de tus crímenes pasados? ¿Cómo sé del dinero que le robaste a Carlos? Esta noche descubrirás exactamente lo que sé. No puedes hacer esto. Tengo tu cuaderno. Tengo cosas que pueden destruirte. Fabiana, robaste un cuaderno. Pero no me robaste la memoria, ni las copias que hice, ni las pruebas que he recopilado durante los últimos meses. Esta noche
Todo Brasil sabrá quién eres en realidad. Ella colgó el teléfono gritando blasfemias. A las 6 p.m., mi casa estaba llena de gente. La doctora Patricia había llegado con un equipo de abogados y contadores especializados en herencias. Julia estaba instalando cámaras profesionales que había alquilado. Incluso había algunos vecinos curiosos en mi sala. Carlos llegó a las 18:45 con Bruna. Ella estaba visiblemente nerviosa, pero intentaba mantener su compostura habitual. Carlos parecía confundido y preocupado. «Mamá, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué hay cámaras aquí? ¿Por qué hay tanta gente?» «Carlos, siéntate en el sofá con Bruna. En 15 minutos lo entenderás todo». A las 19 horas en punto, Julia inició la transmisión. «Buenas noches. Me llamo Julia y esta es mi abuela, Antonia Silva, de 80 años. Hoy nos contará una historia que impactará a todos. Una historia de mentiras, crímenes, secretos familiares y una herencia millonaria que cambiará nuestras vidas para siempre». La transmisión ya contaba con más de 2,000 personas viéndola y el número seguía creciendo. «Abuela, puedes empezar». Respiré profundamente, miré directamente a la cámara y comencé. «Me llamo Antonia Silva. Tengo 80 años y esta semana mi nuera me dijo que no valía nada, que era una vieja inútil que estorbaba a la familia. Hoy voy a demostrarle a ella y a todo Brasil cuánto valgo». Carlos y Bruna estaban delante de mí, pero yo hablaba a la cámara, sabiendo que miles de personas estaban mirando. «Primero, quiero presentarles la verdadera identidad de mi nuera. Esa mujer de ahí», señalé a Bruna, «no se llama Bruna Silva, se llama Fabiana Santos, es de Recife y es una delincuente profesional especializada en estafar a hombres exitosos». Bruna palideció. Carlos la miró sorprendido. «Doctora Patricia, ¿puede mostrarme la evidencia?» La doctora Patricia se acercó a la cámara con una carpeta llena de documentos. «Tengo aquí el historial criminal completo de Fabiana Santos, conocida por varios alias: fraude, falsedad ideológica y malversación de fondos. 4 víctimas confirmadas en los últimos 10 años, con pérdidas totales de más de $800,000. El número de espectadores superó los 5,000. Los comentarios en la transmisión fueron explosivos. «Carlos», dije mirando a mi hijo, «esta mujer no te quiere. Te estudió durante meses antes de acercarse a ti. Sabía de tu trabajo, de tu situación financiera, de mí, de nuestra familia. Todo estaba calculado». Mostré capturas de pantalla de las conversaciones que la Dorecrie, Patricia, había recuperado, donde Bruna planeó el golpe contra nuestra familia. «Y hay más», continué. «En los últimos 3 meses te ha robado más de 80,000 reales de tus cuentas, Carlos. Hay extractos bancarios que lo prueban». Carlos parecía haber visto un fantasma. «Bruna, ¿es cierto?». Bruna intentó negarlo todo, pero la doctora Patricia empezó a presentar pruebas tras pruebas, documentos, conversaciones grabadas, extractos bancarios, fotografías. «Y ahora», dijo, sintiendo que había llegado el momento de la revelación final, «contaré el secreto que he guardado durante 49 años». La transmisión ya contaba con más de 10,000 espectadores. Incluso los reporteros ofrecían comentarios en directo. «Carlos, no eres hijo del hombre que me crió. Tu padre biológico es el doctor Enrique Campos, quien falleció el año pasado, dejando una herencia de 50 millones de reales». El silencio en la habitación era ensordecedor. Carlos me miraba como si fuera un extraño. «Ayer recibimos la confirmación de la prueba de ADN. Eres el legítimo heredero de esta fortuna. Esa vieja inservible te acaba de convertir en multimillonario». Fue entonces cuando Bruna explotó. «Todo esto es mentira. Esta vieja loca se lo inventó todo. Está senil. Carlos, no te creas estas tonterías». Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era irrefutable. Miles de personas veían la transmisión y la verdad finalmente había salido a la luz. Carlos miró a Bruna con una mezcla de rabia y asco que nunca antes le había visto. «Fuera de mi casa», dijo con voz gélida. «Sal de mi casa ahora mismo y no vuelvas a desaparecer». El número de espectadores había llegado a 15,000. Bruna estaba siendo destrozada públicamente ante todo Brasil.
Y yo, que era inútil, acababa de demostrar que valía mucho más de lo que nadie había imaginado. La mejor parte estaba por venir. La transmisión en vivo se había convertido en un fenómeno en redes sociales. En 2 horas, más de 20.000 personas habían visto mi venganza contra Bruna, o mejor dicho, Fabiana. Los comentarios no paraban de llegar. La abuela más vengativa de Brasil. Un giro inesperado mejor que una telenovela. Esta señora es una genio. Pero el momento más impactante estaba aún por llegar. Después de que Carlos echó a Bruna de casa en directo, ella salió corriendo, llorando y gritando amenazas. «Esto no va a seguir así. Los voy a demandar a todos. Tengo abogados». Cuando se fue, el ambiente en la habitación cambió por completo. Carlos se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «lo siento mucho, por todo. Por dudar de ti, por dejar que esa mujer me manipulara, por decirte que no valías nada». La audiencia de la transmisión lo veía todo en tiempo real. Fue un momento de reconciliación familiar, presenciado por miles de personas. «Carlos», respondí tomándole las manos, «eres mi hijo y te amo. Sé que te manipuló un profesional. Lo importante es que ahora sabes la verdad». Julia controlaba la cámara y seguía los comentarios. «Abuela, hay gente que pide más detalles sobre la herencia. Y hay periodistas que quieren hacer entrevistas. Doctora Patricia», dijo, «puede explicarles a todos cómo funciona el proceso de reconocimiento de paternidad post-mortem». Durante los siguientes 20 minutos, la doctora Patricia explicó todo el proceso legal. Cómo obtuvimos el material genético del doctor Enrique. Cómo se realizó la prueba de ADN y cuáles eran los siguientes pasos para que Carlos reclamara su herencia. El patrimonio del doctor Enrique incluye 3 clínicas privadas, 2 empresas de tecnología médica, 17 propiedades en Sao Paulo, inversiones en acciones y bonos, y cuentas bancarias en 3 países, explicó. Su patrimonio neto total se estima en 50 millones. Carlos seguía en shock. «Mamá, ¿cómo te enteraste de todo esto? ¿Cómo lograste investigarlo todo sola?». Fue entonces cuando sonreí para la cámara. «Carlos, hijo mío, nunca investigué esto solo. Durante 30 años, documenté los secretos de decenas de familias aquí en Sao Paulo. Sé cosas que podrían derribar a políticos, empresarios y jueces». La audiencia de la transmisión estalló con esta revelación. «Tiene un cuaderno de secretos. La abuela espía. Cuéntame más». Durante 3 décadas, me subestimaron por ser una ama de casa común y corriente. Me contaban secretos porque creían que era inofensiva. Pero lo anoté todo. Y hoy, a los 80 años, tengo suficiente información para destruir o salvar muchas vidas. En ese momento, mi celular empezó a sonar insistentemente. Era Bruna. «Julia, ponlo en altavoz», dijo con una sonrisa traviesa. «Antonia», dijo la voz histérica de Bruna desde el teléfono. «No sabes con quién te estás metiendo. Tengo contactos. Tengo gente poderosa que puede acabar contigo». «Fabiana», respondí con calma. «Estás diciendo esto en vivo ante más de 20.000 personas. Sigues amenazando a una mujer de 80 años delante de todo Brasil». Yo... Y ya que mencionaste el tema de poderosos, ¿quieres que les cuente a todos sobre tus otros planes? ¿Sobre los políticos a los que intentaste chantajear? ¿Sobre los empresarios a los que amenazaste? El silencio del otro lado fue revelador. «No», continué. «Entonces sal de nuestras vidas antes de que decida contarte todo lo que sé sobre ti». Colgué el teléfono entre aplausos virtuales de los espectadores. «Y ahora», dijo, mirando directamente a la cámara, «voy a hacer algo que nunca he hecho en 30 años. Voy a usar mis conocimientos para ayudar a otras familias». Cogí un cuaderno nuevo. El rojo había sido robado y lo abrí por la primera página. «Estoy creando una fundación para ayudar a las personas mayores víctimas de estafas familiares. Personas como yo, que son desvalorizadas por sus propios hijos y se convierten en blanco de delincuentes como Fabiana Santos». La reacción fue inmediata. Las donaciones empezaron a llegar al chat de la transmisión. «¿Dónde puedo donar? Quiero ayudar a la abuela».
A mi abuela también la estafaron. Con la herencia de Carlos, financiaremos investigaciones gratuitas para familias que sospechen ser víctimas de estafas. Crearemos una red de seguridad para las personas mayores. Carlos me miraba con una admiración que no había visto en años. Mamá, eres increíble. Nunca supe que tenía una madre tan fuerte. Carlos, durante 45 años te he protegido de todos los peligros del mundo. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Julia se acercó a la cámara. Atención, mi abuela está recibiendo llamadas de periódicos de todo el país pidiendo entrevistas. Se ha convertido en un fenómeno nacional. Era cierto. Mi celular no paraba de sonar. TV Globo, SBT, Record, periódicos, revistas, sitios de noticias. No voy a dar entrevistas ahora mismo, anuncié. Primero cuidemos de nuestra familia, después ayudemos a otras familias. A las 22:00 finalizamos la transmisión. Más de 30.000 personas lo vieron en directo y el video ya se estaba difundiendo por todo Brasil. Esa noche, Carlos se quedó a dormir en mi casa. Charlamos hasta la madrugada, acortando 2 años de distancia en pocas horas. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo lograste ser tan estratégica con todo esto? Carlos, respondí. Cuando vives 80 años, aprendes que la paciencia es el arma más poderosa que existe. Esperé el momento oportuno, reuní las pruebas adecuadas y utilicé la tecnología que la propia Bruna creía dominar. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la herencia? Ahora, doctora Patricia, presente todos los documentos ante el tribunal. En unos meses, será reconocida oficialmente como hijo del doctor Enrique y heredera de su fortuna. ¿Y Bruna? Fabiana será procesada penalmente. Con las pruebas que tenemos, la arrestarán y recuperaremos el dinero que les robó. Al día siguiente, me desperté con fama. Mi historia salió en todas las noticias. Mujer de 80 años expone a un estafador en directo y revela una herencia millonaria. La venganza más épica de Internet. Abuela detective destruye a un criminal en una transmisión viral. Pero la mejor noticia vino de la mano de la doctora Patricia. Señora Antonia, la Policía Federal arrestó a Fabiana Santos anoche en el aeropuerto. Intentaba huir al extranjero con documentos falsos y 200.000 reales en efectivo. Se había hecho justicia, pero aún tenía una última carta bajo la manga. Algo que haría mi venganza aún más dulce. Una semana después de la transmisión viral, me había convertido en una celebridad nacional. Mi historia salía en programas de televisión, periódicos y revistas. Recibía cientos de mensajes diarios de personas que pedían ayuda para investigar posibles estafadores en sus familias. Pero lo más satisfactorio fue presenciar la completa destrucción de la vida de mentiras que Bruna, o mejor dicho, Fabiana, había construido. El lunes después de la transmisión, la doctora Patricia me llamó con actualizaciones devastadoras sobre la situación de Fabiana. Doña Antonia, tras la viralización de su transmisión, comenzaron a aparecer otras víctimas de Fabiana. Ya hay 7 hombres que han presentado pruebas de que fueron agredidos por ella. ¿7? Y hay más. La Hacienda Pública abrió una investigación por evasión fiscal. Tenía cuentas en el extranjero que nunca declaró. El Ministerio Público prepara una acusación por organización criminal. No trabajaba sola. Cada noticia era más satisfactoria que la anterior. La mujer que me llamó vieja inútil veía desmantelada públicamente toda su red criminal. Y lo mejor, continuó la doctora Patricia, es que sus perfiles falsos en redes sociales fueron eliminados. Instagram, TikTok, Facebook, todo fue eliminado por violar las condiciones de uso. La influencer perdió por completo su plataforma. El martes recibí una llamada del programa de Ana María Braga. Doña Antonia, nos gustaría invitarla a una entrevista especial sobre su caso. Todo Brasil admira su valentía. Fue tentador, pero tenía prioridades más importantes. Gracias por la invitación, pero aún no es momento de entrevistas. Primero, quiero que se haga justicia por completo. El miércoles ocurrió algo que me llenó de orgullo. Carlos llegó a mi casa acompañado de un abogado especialista en delitos financieros. Mamá, dijo,
Quiero demandar a Fabiana por daños morales, no solo por el dinero que robó, sino por la humillación pública que le causó a nuestra familia. Y quiero que seas mi socio en la fundación que vamos a crear, continuó. Con el legado del doctor Enrique, podemos realmente marcar la diferencia en la vida de otras familias. Ver a mi hijo tomar las riendas de la situación y querer incluirme como compañero me conmovió profundamente. El hombre que una semana antes me había llamado una carga en su vida, ahora me veía como un aliado poderoso. El jueves recibimos la noticia que estábamos esperando. Fabiana había sido acusada formalmente por fraude agravado, tergiversación fraudulenta, lavado de dinero y conspiración. Las pruebas son tan contundentes que el juez denegó la libertad bajo fianza, me explicó la dóstrida Patricia. Estará en prisión durante todo el juicio, que podría durar de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. La mujer que planeó internarme en un asilo pasaría los siguientes años en prisión. El viernes ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de la prisión donde estaba detenida Fabiana. Señora Antonia, soy la trabajadora social de la cárcel de mujeres. La reclusa Fabiana Santos solicita hablar con usted. Mi primer instinto fue negarme, pero entonces me invadió una curiosidad morbosa. ¿De qué querría hablar conmigo? Puedes transferir la llamada. Unos minutos después, escuché la voz llorosa de Fabiana al otro lado de la línea. Antonia, necesito pedirte perdón. ¿Disculpa? Rió con amargura. ¿Ahora quieres perdón? Sé que metí la pata. Sé que fui terrible con ustedes y con Carlos, pero estaba desesperada. Tenía deudas enormes, me amenazaban. Fabiana, elegiste una vida delictiva. Nadie te obligó a cometer fraude contra familias inocentes. Lo sé, pero ¿puedes ayudarme? Conoces a gente importante, ahora tienes influencia. ¿Puedes hablar con el juez y pedir que me reduzca la condena? Su audacia me dejó sin palabras. Incluso en prisión intentó manipularme. Fabiana, dijo con una calma gélida, destruiste mi relación con mi hijo. Humillaste públicamente a una mujer de 80 años. Robaste a nuestra familia y ahora quieres que te ayude. Por favor, Antonia, te prometo que he cambiado, que he aprendido la lección. ¿Sabes lo que aprendí, Fabiana? Aprendí que algunas personas son irreparables, y tú eres una de ellas. Antonia, por favor. Y hay una cosa más que debes saber. ¿Recuerdas mi cuaderno rojo que robaste? Yo recuerdo. Hice copias de todas las páginas importantes. Y hay información sobre ti que aún no se ha revelado. Cosas que he descubierto durante estos 30 años observando a gente como tú. El silencio del otro lado fue revelador. Si vuelves a intentar molestarme, si intentas inventar una historia sobre nuestra familia, si intentas revertir tu situación usando nuestro nombre, revelaré todo lo que sé sobre ti. Y te garantizo que tu situación podría empeorar mucho. Colgué el teléfono con una profunda satisfacción. La mujer que había intentado destruirme ahora me suplicaba ayuda. El sábado organicé una pequeña celebración en mi casa. Estuvieron presentes Carlos, Julia, la doctora Patricia y algunos vecinos y amigos. Fue para celebrar no solo el arresto de Fabiana, sino también el reconocimiento oficial de Carlos como heredero del doctor Enrique. A todos, anuncié durante la cena, les tengo una noticia especial. Esta semana, el tribunal aprobó oficialmente el reconocimiento de paternidad post-mortem. Carlos es legalmente hijo del doctor Enrique Campos y heredero de toda su fortuna. Los aplausos llenaron mi pequeño comedor. Y hay más, continuó Carlos, poniéndose de pie. Hoy firmamos los documentos de la Fundación Antonia Silva para la protección de las personas mayores, con sede en Sao Paulo y con sucursales previstas en Río de Janeiro y Belo Horizonte. Julia también se levantó. Y yo trabajaré en la fundación como coordinadora de redes sociales. Usaremos Internet para proteger a las personas mayores, no para engañarlas. En ese momento, mirando a mi familia reunida, a los amigos que me apoyaban, al futuro que estábamos construyendo juntos, recordé las crueles palabras de Fabiana.
No vales nada. Si yo no valía nada, ¿cómo lo había logrado? Exponiendo a un criminal profesional. Revelan una herencia de 50 millones de reales, reuniendo a mi familia después de años de separación, crear una fundación para ayudar a otras personas mayores, convertirse en un símbolo nacional de resistencia y sabiduría. El domingo, exactamente una semana después de la transmisión viral, decidí hacer una segunda transmisión en vivo. Pero esta vez sería diferente. Mostraría cómo usar la victoria de forma constructiva. Buenas noches, Brasil. Comencé, mirando la cámara que Julia había colocado en mi sala. Hace una semana les dije que les mostraría cuánto valía. Hoy quiero mostrarles cómo vamos a usar esta victoria para ayudar a otros. La audiencia creció rápidamente hasta alcanzar los 40.000 espectadores. La Fundación Antonia Silva inició oficialmente sus operaciones hoy. Ya hemos recibido más de 200 denuncias de posibles estafas dirigidas a personas mayores. Nuestro equipo investigará cada caso de forma gratuita. Durante una hora, presenté casos reales de personas mayores víctimas de estafas familiares. Les mostré cómo identificar las señales, cómo protegerse y cómo denunciarlas. Y por último, dijo, quiero enviar un mensaje a todos los estafadores que nos observan. Brasil ya no es un país donde se pueda aprovecharse de los ancianos con impunidad. Tenemos una red, tenemos recursos y no pararemos hasta que se haga justicia. Cuando terminé la transmisión, Carlos se acercó a mí. Madre, convertiste el dolor en poder, la humillación en fuerza. Eres la mujer más admirable que conozco. Carlos, respondí, siempre he sido así. Ustedes simplemente no estaban prestando atención. Y así terminó la semana más transformadora de mi vida. La semana en la que un octogenario inútil se convirtió en una fuerza nacional para la protección de los ancianos. La semana que demostré que la experiencia y la sabiduría todavía valen más que la juventud y la arrogancia. La semana en que Fabiana Santos descubrió que se había metido con la persona equivocada. 3 meses después de la transmisión que nos cambió la vida, me encontraba en la oficina de la Fundación Antonia Silva, en el piso 15 de un edificio de oficinas en la Avenida Paulista. A través de la ventana, podía ver todo Sao Paulo extendiéndose hasta el horizonte. La misma ciudad donde durante 80 años fui considerada una ama de casa invisible más. ¿Cómo han cambiado las cosas? Mi escritorio estaba lleno de informes sobre los casos que habíamos resuelto. 47 estafadores descubiertos y denunciados, 23 familias reunidas, más de 2 millones recuperados para las víctimas de fraude. Y lo mejor de todo, 156 personas mayores que ahora sabían exactamente cuánto valían. La puerta de la oficina se abrió y Carlos entró con una expresión radiante. Mamá, acabo de recibir una llamada del abogado. Fabiana fue condenada a 8 años de prisión en régimen cerrado. No podrá pasar a régimen semiabierto durante los próximos 4 años. 8 años. La mujer que planeó internarme en un asilo pasaría casi una década en prisión. Y hay más, continuó Carlos. El juez le ordenó pagar 500.000 aldos en concepto de indemnización por daño moral a nuestra familia. Dinero que irá directamente a la fundación. Carlos, dijo, ¿sabes qué es lo que más me satisface de esta condena? No es la prisión ni el dinero. Es saber que otras familias no tendrán que pasar por lo que pasamos nosotros. En ese momento, Julia entró corriendo a la oficina con la tableta en la mano. Abuela, abuela, no te lo vas a creer. Netflix quiere hacer un documental sobre nuestra historia. ¿Netflix? Pregunté riendo. Julia, creo que ya hemos tenido suficiente visibilidad. Pero abuela, piensa en el impacto que esto podría tener. Millones de personas en todo el mundo conocerán nuestra historia y aprenderán a protegerse de los estafadores. Tenía razón. Nuestra historia había trascendido lo personal y se había convertido en un símbolo nacional de resistencia. De acuerdo, dijo. Pero solo si donan parte de las ganancias a la fundación. Julia saltó de alegría y corrió a llamar a la gente de Netflix. Carlos se sentó en el sillón frente a mi escritorio. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta que me ha estado molestando durante meses? Por supuesto, hijo mío.
¿Cómo lograste mantener la calma todos estos años? ¿Cómo lo planeaste todo con tanta perfección? ¿Cómo supiste que todo saldría bien? Sonreí y abrí el cajón de mi escritorio. Saqué un cuaderno nuevo, azul esta vez, y lo puse sobre la mesa. Carlos, ¿quieres saber la verdad? No sabía si funcionaría, pero a los 80 he aprendido que tienes dos opciones: aceptar que te infravaloren o luchar por demostrar tu valía. Pero la planificación, la investigación, la forma en que lo orquestaste todo. Carlos, durante 30 años he observado a la gente. He aprendido cómo funcionan, cómo reaccionan, cuáles son sus debilidades. Fabiana cometió el clásico error de subestimar a una persona por su edad. Tomé el cuaderno azul y lo abrí en la primera página. Este es mi nuevo cuaderno. Pero ahora, en lugar de documentar secretos para protegerme, documento historias para ayudar a otros. Carlos hojeó algunas páginas y vio que estaba escribiendo sobre las historias de éxito de la fundación, consejos sobre cómo identificar a los estafadores y estrategias para que las familias se protejan. Mamá, te has convertido en una persona completamente diferente. No, Carlos, siempre he sido así. Ustedes son los que nunca prestaron atención. Durante décadas me trataron como si fuera un mueble de la familia, presente pero invisible. Esto me dio la oportunidad perfecta para observar, aprender y planificar. En ese momento sonó mi celular. Era un número desconocido. «¿Doña Antonia?», dijo una voz femenina nerviosa. «Me llamo Elena, tengo 75 años y llamo porque creo que mi yerno me está estafando». Tomé un bloc de notas. «Puede contarme los detalles, señora Elena». Durante los siguientes 20 minutos, escuché una historia tristemente familiar. Un yerno encantador que convenció a su suegra de transferir la casa a su hija para protegerla de los impuestos. Luego comenzó a presionar para vender la propiedad para invertir mejor el dinero. «Señora Elena», dijo al terminar, «hizo bien en llamar. Enviaré hoy a nuestro equipo a investigar a su yerno, y mientras tanto, no firme ningún documento ni transfiera bienes». Cuando colgué, Carlos me miraba con admiración. «¿Cuántas llamadas como esa recibes al día?» «Entre 15 y 20 años. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Siempre las mismas historias. Hijos o yernos que de repente se interesan mucho por el bienestar de los mayores de la familia». Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. «Carlos, durante esos 2 años que Fabiana te manipuló en mi contra, podría haber explotado, gritado, armado un escándalo. Pero aprendí algo importante. La ira impulsiva es inútil. La ira calculada es devastadora. Y ahora, ¿qué se siente al haber conseguido tu venganza por completo?» Regresé a mi silla y miré a mi hijo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? No fue una venganza contra Fabiana. Fue recuperar a mi hijo. Fue verte mirarme con respeto de nuevo. Fue descubrir que mi nieta me admira. Fue saber que puedo ayudar a otras familias. En ese momento, la puerta se abrió y entró la docta, Patricia, con una carpeta llena de documentos. «Doña Antonia, Carlos, tengo noticias sobre la herencia del doctor Enrique». «Adelante», dijo Carlos. «El inventario está finalizado. Oficialmente, Carlos ahora posee activos valorados en 52,3 millones. Las clínicas, las empresas, las propiedades, todo ha sido transferido. 52 millones de reales. Mi hijo, que una semana antes me había tratado como a un peso, era ahora uno de los hombres más ricos de Sao Paulo. Y hay más», continuó la doctora Patricia. «Descubrimos que el doctor Enrique llevaba un diario personal. En él menciona varias veces la relación que tuvo con una hermosa enfermera llamada Antonia en 1974. Ella me entregó una carpeta con copias de las páginas del diario. Escribe que nunca te olvidó, que siempre se preguntó si esa breve relación había llevado a algo más. Incluso contrató detectives para intentar encontrarte años después». Abrí la carpeta y comencé a leer los extractos destacados. Febrero de 1985. Hoy cumplí 40 años y no puedo dejar de pensar en Antonia. Tuvo un hijo. Podría ser mío. Contraté a otro detective,
pero parece que ha desaparecido. Diciembre de 1995. Han pasado 20 años desde nuestro breve amor. He construido un imperio, pero todavía siento que falta algo en mi vida. Si tuviera un hijo con Antonia, tendría unos 20 años ahora. ¿Cómo sería? Junio de 2010. Me estoy haciendo mayor y no tengo herederos. Pienso constantemente en Antonia y en la posibilidad de tener un hijo en algún lugar del mundo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría luchado por ella. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Durante todos estos años, mientras mantenía en secreto la paternidad de Carlos, el doctor Enrique nos buscaba. Hay más, dijo la doctora Patricia. La última entrada del diario es de una semana antes de su muerte. Leí la última página. Octubre de 2023. Siento que se me acaba el tiempo. Mi mayor arrepentimiento es no haber encontrado a Antonia. Si tengo un hijo en algún lugar, espero que sepa que fue concebido por amor. Y espero que la mujer que amé haya tenido una vida feliz, porque se merecía toda la felicidad del mundo. No pude contener las lágrimas. Carlos se levantó y vino a abrazarme. Mamá, él te amaba. Realmente te amaba. Y ustedes dos perdieron la oportunidad de conocerse por mi miedo, sollocé. Debería habértelo dicho antes. No, mamá. Hiciste lo que creíste mejor en ese momento. Y mira cómo salió todo al final. La doctora Patricia nos dejó solos para tener nuestro emotivo momento familiar. Cuando recuperé la compostura, agarré mi teléfono e hice algo que no había hecho en meses. Publiqué una foto nuestra en las redes sociales de la fundación. Hace 3 meses me llamaban vieja inútil que no vale nada. Hoy descubrí que el hombre que siempre amé también me amó y me buscó hasta el final de su vida. A veces, el tiempo nos enseña que siempre valemos mucho más de lo que creíamos. La publicación se viralizó en minutos. Miles de comentarios de apoyo, historias de otras familias que se habían reconciliado, inspiradas por nuestra historia, y personas mayores que habían encontrado la fuerza para valorarse. Por la tarde, tuvimos la reunión mensual de la fundación. Además de mí, Carlos y Julia, ahora teníamos un equipo de 12 personas, abogados, investigadores, trabajadores sociales y especialistas en redes sociales. Chicos, anuncié, hoy cumplimos 3 meses de operaciones. Las cifras son impresionantes. 200 casos abiertos, 47 estafadores descubiertos, 156 familias reunidas. Tenemos novedades, dijo Julia. La Fundación Antonia Silva se está replicando en otros estados. Ya tenemos solicitudes para abrir sucursales en Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Bahía. Esto significa, continuó Carlos, que necesitaremos más recursos. Por eso he decidido donar el 20% de la herencia del doctor Enrique a la fundación. Son más de 10 millones de reales, lo que garantizará nuestras operaciones durante los próximos 20 años. El equipo aplaudió. Me sentí orgulloso del hombre en el que se había convertido mi hijo. Al final de la reunión, cuando todos se habían ido, me quedé solo en la oficina unos minutos. Saqué mi cuaderno azul y escribí. Hoy, 15 de septiembre de 2024, a los 80 años y 3 meses, finalmente comprendí mi verdadero valor. No se mide en dinero, posesiones ni reconocimiento público. Se mide en la capacidad de transformar el dolor en fuerza, la humillación en sabiduría y la experiencia en protección para los demás. Fabiana Santos me dijo que no valía nada. Tenía razón en una cosa. No valía nada para quienes me veían como una simple jubilada. Pero para quienes ven más allá de mi edad, siempre he valido mucho. La diferencia es que ahora todo el mundo lo sabe. Cerré mi cuaderno y miré por la ventana. Abajo, Sao Paulo seguía su ritmo frenético. Millones de personas persiguiendo el dinero, el éxito y el reconocimiento. A los 80 años, había encontrado algo mucho más valioso. El poder de transformar vidas, la fuerza para proteger a los vulnerables y la sabiduría de saber que nuestra verdadera riqueza reside en cuántas personas podemos ayudar. Cuando salí de la oficina esa noche, Carlos me estaba esperando en el estacionamiento. Mamá,
¿Quieres salir a cenar esta noche? Conozco un restaurante nuevo que... Carlos, lo interrumpí. ¿Qué te parece si cenamos en mi casa? Puedo prepararte ese arroz al horno que siempre te ha gustado. Él sonrió. Me encantaría, mamá. ¿Puedes llamar a Julia también? Claro. Cenemos en familia, como en los viejos tiempos. Mientras conducíamos de regreso a casa, reflexioné sobre cómo la vida puede dar giros inesperados. Hace 6 meses era una viuda solitaria, despreciada por su propia familia. Hoy soy directora de una fundación nacional, madre de un multimillonario y un símbolo de resiliencia para las personas mayores de todo Brasil. Pero de lo que más me enorgullecía no era de nada de eso. Fue saber que nunca más una Fabiana Santos podría convencerme de que yo no valía nada, porque siempre he valido mucho, y ahora todo el mundo lo sabe. Para aquellos de ustedes que siguieron esta historia hasta el final, si esto te conmovió, deja un comentario contándonos sobre una situación similar que tú o tu familia hayan vivido. ¿Cómo has lidiado con personas que intentaron desvalorizar a tus familiares mayores? Suscríbete al canal para más historias de personas que convirtieron la humillación en victoria y que demostraron que la experiencia es la mayor riqueza que cualquiera puede tener. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar su propio valor. A veces, todos necesitamos una Antonia Silva que nos demuestre que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Y recuerda, no importa tu edad, tus circunstancias o lo que digan los demás de ti, siempre vales mucho más de lo que imaginas. Hasta la próxima historia y que Dios bendiga a todas las familias.